Hoy vamos a hablar, como les dije, aquí estamos, del desarrollo del ser. ¿Qué es el desarrollo del ser? Bueno, el ser en sí, todos nosotros estamos súper desarrollados, todos. El desarrollo del ser se limita por las obstrucciones energéticas, vamos a empezar por ahí, pero estamos todos en un desarrollo, todos estamos en ese proceso. Solo que nosotros mismos limitamos ese desarrollo en función de lo que venimos hablando ya hace bastante, las limitaciones y las emociones reprimidas. Eso hace en nosotros una especie de obstrucción energética interna que empieza desde el sustrato de lo que es el ser. El ser es todo lo que nos conforma, todos los cuerpos juntos, el cuerpo físico, el cuerpo, el éter, que sería el alma, y a su vez el gran espíritu, que estamos unidos nosotros al gran espíritu. Tal vez ya se hayan dado cuenta o ya lo haya dicho, pero por si no lo notaron, nosotros tenemos una cuarta dimensión que es la realidad, pero la estamos tomando y viviendo y experimentando dentro de la cuarta dimensión del planeta Tierra. Nosotros estamos dentro del planeta Tierra en su cuarta dimensión. El núcleo es el planeta y todo lo que vemos hasta la atmósfera es justamente la cuarta dimensión. Su creador, nuestro creador, es el Sol, y nosotros vendría a ser la Tierra, en ese caso el observador, pero a su vez también comparte parte de la creación. El punto es que nosotros estamos dentro de su cuarta dimensión y conformamos y tomamos de ahí la energía, la estamos tomando del intercambio que hay entre el Sol y la Tierra, tomamos esa energía para el pulso de nuestro corazón. Bueno, entonces sabiendo esto, es que nosotros podemos tomar infinitamente de la energía desde ese lugar. La energía es infinita para la materia. Recién acabamos de meditar y creo que más o menos ya van entendiendo por dónde va la cosa. Los pensamientos conforman la realidad si son repetitivos y podemos imprimirlo lo suficiente dentro de la memoria del cuerpo físico como para que el alimento, que es el paso del tiempo, pueda transformarse en materia de relaciones, en materia de hogares, en materia de autos, no importa qué. La materia la conformamos nosotros a través de la proyección del cuerpo físico. Creo que esto ya queda claro, pero es importante remarcarlo. A veces nos cuesta mucho integrar esta idea porque, bueno, nos sumergimos en la realidad y es perfecto, pero es importante que es así como el universo funciona y que nosotros vayamos recordando todos los días un poquito y frenar y decir, bueno, soy yo el creador. Si estoy acá, soy yo el creador y si algo me está pasando, soy el creador o la creadora. Entonces, Sergio dice muchos bostezos, te estaba viendo ahí también. Bueno, entonces, el ser es todo lo que eres, como les decía, es la unión de todos los cuerpos. Empieza por el alma, se alimenta del paso del tiempo y conforma todo lo que es el cuerpo físico, el campo emocional y a su vez también el alma. Entonces tiene que haber una unión para todo esto. Y tiene que haber una explicación para esta frase que ya se las he contado, pero vamos a recordarla, vamos a traerla. En el momento en el cual yo había atravesado todo un fin de semana tomando alcohol en exceso y llegó el domingo y obviamente tenía malestar, tenía mucho, bueno, malestar, dolor de cabeza, estómago, inflamación, todos los síntomas habido y por haber por tanto consumo de alcohol. Y le pregunté a Dios cómo me deshacía de esto. ¿Cómo hago, Dios, para deshacerme de esto? No lo quiero más en mi vida, decía. No lo quiero más. Hace desde los 13 años que consumo alcohol y ya no quiero más para mi vida. Entonces, bueno, Dios me dio una respuesta y esa respuesta fue ayuno con agua de lluvia. Yo no entendía por qué, en lo absoluto, pero bueno, seguí sus pasos, confié en Él y simplemente me trajo hasta acá. Así que los resultados están a la vista. Pero ahora vamos a darle luz a todo esto. ¿Por qué esa simple frase es tan poderosa? Ayuno con agua de lluvia. ¿Qué tanto poder tiene esto? Entonces, dicho esto, vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con las dimensiones para traernos aquí. Y bueno, como sabemos, tenemos la nada como dimensión cero, que es infinita, completamente infinita. Ahí habitan todas las posibilidades habidas y por haber. Nosotros podemos tomar esa luz violeta que yo les hacía tomar recién en la meditación.
la estamos tomando de la nada. Esa energía que ustedes sentían por su cuerpo, bueno, con la mente, yo con la palabra les transmití a ustedes una serie de una información que termina siendo una especie de orden para el alma, y el alma empieza a tomar esa energía. Nosotros podemos hacerlo en cualquier momento, esa energía está disponible para nosotros y podemos tomarla, esa luz violeta de la cual les hablamos, que es la luz ultravioleta, justamente nos está atravesando a nosotros. Entonces tenemos un alma, esa alma está conformada por la energía, es el todo, porque dentro del alma, dentro de cada una de las partes de la energía, está todo lo que pasó en el pasado. Por ende conforma todo, absolutamente todo lo que hay anterior a mí, en mi punto focal, dentro de mi universo, que soy un universo. Cada uno de ustedes es un universo y está conformado por esas partes, y esas partes terminan conformando nuestro cuerpo físico. El tiempo, que es la segunda dimensión, es el que arrastra esta energía, y arrastra la energía justamente del infinito y la hace que atraviese el cuerpo físico para llevar y trasladar toda esa energía. Está a nuestra disposición, podemos tomar todo lo que queremos, ahí es donde están las frecuencias, solo que hay algo para hacer hincapié acá, y es que no es lo mismo estar en el medio de la naturaleza que estar en el medio de una ciudad. Una ciudad con forma de estas ondas, de estas frecuencias. Hay frecuencias de antenas, hay frecuencias electromagnéticas, hay frecuencias de radio, de nuestros teléfonos, nuestras pantallas, de todo eso. Y no es lo mismo que estar sumergido en la naturaleza con la frecuencia de los árboles, del pasto, de los pies en la tierra, de estar conectado con la madre tierra en su máximo esplendor. Es muy diferente y podemos sentirlo y percibirlo. De la misma forma, estar parados enfrente al mar con toda su ionización y todo su poder infinito y su pureza, que es cuando vemos el mar, que vemos hacia el horizonte y vemos que ya como que no hay nada y hay, bueno, mucha energía a disposición nuestra. Nosotros, que somos los creadores, somos observadores, como decía Albert Einstein, pero también somos los creadores. Tal vez se le olvidó una parte, y es la que más estamos aprendiendo acá. Que nosotros somos los que proyectamos a través de nuestro cuerpo físico la realidad. Entonces somos creadores de nuestro universo. Hay algo que suelo decir, y es que jamás podremos ponernos de acuerdo en qué ve uno y qué ve el otro. Porque si yo les puedo decir que esta virome es azul, pero si vos naciste mirando esta virome amarilla y crees que ese color amarillo se llama azul y yo creo que es azul, no tenemos forma de saber qué es lo que vos estás observando y qué es lo que yo estoy observando. Y esto significa que cada uno de ustedes ve las formas, los colores, los sonidos y los tonos de una manera distinta a la que yo lo observo y a la que cada uno de nosotros. Y ahí conformamos nuestra realidad. Porque como van a ver hoy, lo que vemos nosotros no viene más que de nosotros mismos. Somos un toroide energético en el cual proyectamos energía hacia afuera y nos alimentamos de nuestra propia creación. Entonces, la tercera dimensión somos nosotros, es el ser. El ser abarca todas las dimensiones, desde la 0 hasta la dimensión quinta, pero nosotros somos los que estamos sintiendo eso. Estamos entre el alma y el almacenamiento que le agregué hoy, que es la memoria. La cuarta dimensión es la realidad. Para que la realidad se conforme necesita un encuentro de frecuencias para poder materializar. Lo hemos hablado también, pero es importante saber que se basa en la memoria. La segunda dimensión, que es justamente la que estamos viendo acá, arrastra la energía, la hace pasar por el cuerpo y la saca afuera a nuestra realidad. Cuando saca esa energía afuera, sale con una sintonía, sale con una memoria, con un registro. Y ese registro es justamente el que tiene el cuerpo físico en su totalidad. Ahí proyectamos, estamos como adentro de un videojuego, adentro de una memoria. Así es la vida, no es que nadie nos hizo un videojuego y nos está haciendo trampa y controlando. Así es el universo. Simplemente es la mecánica de cómo funciona. Entonces, en esa frecuencia, a su vez, emitimos una energía. Porque claro, en cada contacto, en cada proyección, como lo que le dio el premio Nobel a Albert Einstein, que es el proceso fotoeléctrico, es lo que se da justamente en nosotros. La energía nos atraviesa y emitimos fotones, emitimos constantemente. Esos fotones son los que después nos alimentamos nosotros mismos de esa información. Entonces nos retroalimentamos a nosotros mismos constantemente. Los pensamientos y las emociones se retroalimentan
constantemente. Y por último tenemos el almacenamiento, lo que almacena toda la información. Todo esto ustedes lo están observando en los experimentos que están haciendo, porque hoy están haciendo todos esos experimentos y ven que hay una esfera que tiene un núcleo y que tiene una proyección. El núcleo es la tercera dimensión que se conforma del núcleo. Se está alimentando de la energía, que es la que arrastra justamente y hace los vórtices, que es el tiempo, y la proyecta, y vemos esos vórtices proyectados hacia afuera, y muchas veces vemos como una esfera. Esa esfera que vemos es el límite entre lo externo y lo interno. Ese límite se conforma por una película que le termina llamando Gerard Pollack la cuarta fase del agua. Es un límite en donde la polaridad se pone negativa y positiva como una placa. Hace y conforma un espejo. Ese espejo lo hemos visto ya, pero vale la pena volver a traerlo. Y es justamente este que vemos acá. Es esa refracción que se ve, que solo se ve en el límite del agua. Cuando nosotros, hay una diferencia. Por ahí arriba pueden incluso caminar diferentes insectos que son livianos y suelen caminar por ahí porque hay una película. Eso es un espejo. En nuestro cuerpo físico es la dermis. En nuestros órganos son la piel que tiene cada uno de esos órganos, esa lámina blanca, que si no me equivoco se llama ceras o cenaz. Bueno, entonces sabiendo todo esto es que sabemos que conformamos todo esto. Pero ¿a qué le vamos a dar lugar hoy? Al ser, de cómo se conforma, y a su vez vamos a ver dónde están los pensamientos y dónde están las emociones. Y desde ya les voy a preguntar a ustedes, a ver si más o menos intuitivamente pueden darse cuenta de qué lado están las emociones y de qué lado están los pensamientos. ¿Dónde podemos conformar nosotros los pensamientos y dónde sentimos las emociones en el cuerpo físico? Como ven, las dos flechas están hacia el creador. Y eso significa que nosotros sentimos y pensamos, justamente atraemos hacia nosotros. A ver quién se anima a responder. Y de paso aprovecho para contarles una frase que les voy a pedir que se anoten, porque no la puse acá y recién me salió en la meditación. Y es una frase que en realidad le da un orden a algo que sabía, pero está bien resumido. Y es: grabar pensamientos más emoción es materialización. Grabar pensamientos más la emoción es la materialización. El pensamiento disuelto y disociado de la realidad incoherente no va a generar materialización. La emoción sola, sin sostenerla con el pensamiento, lo vamos a negar y no va a aparecer la materialización. Necesitamos de esas dos cuestiones, la intención que va a través del pensamiento para poder conectarla con la emoción, cargarla de energía y llevarla a la materialización. De la misma forma que hoy lo hicimos con la meditación. ¿Podés repetir? Sí, claro. Grabar pensamientos más emoción es materialización. Grabar pensamientos más emoción es materialización. Bueno, entonces avanzamos. Y nadie me respondió de qué lado estaba el pensamiento y de qué lado la emoción. ¿No se arriesgaron o no llega? Tenemos delay. El hemisferio femenino es el creador. Emocional está del lado derecho. Bueno, el femenino está del lado derecho, emocional también. Y bueno, los creadores somos nosotros. ¿Sí? Ahí va. El masculino izquierdo es el racional. Sí, muy bien. Ahí va. Bien, Valeria. Bueno, Claudia dice T4 de 5, pensamiento. Vamos a verlo eso. Yo pienso que se crea con el corazón. Sí, por supuesto. Buen dato. Todo lo creamos a través del corazón porque ahí es donde sale toda la energía que se proyecta mediante todas las arterias y las venas y recorre todo nuestro cuerpo y lleva la información. Pero nosotros podemos intervenir esa información con el corazón. Por eso es tan importante el tipo de agua que consumimos, porque la información que introducimos en nuestro cuerpo mediante el agua va directamente a la sangre y de la sangre va a almacenarse en la memoria.
que está en el corazón. Entonces, lo que hoy José nos puso en el grupo, que son los elementos que nos conforman, súper importante porque, bueno, todos están ahí, pero todos tienen una memoria distinta. Que sea el mismo elemento no significa que tenga la misma memoria, porque si no todos nosotros tendríamos la misma memoria. Y no todos tenemos la misma memoria y los mismos recuerdos. Entonces puede variar la memoria en función del elemento. No es necesario que sea lo mismo. Valeria dice de creatividad. Ok, yo pienso que se crea en el corazón. Sí, las emociones las sentimos en las tripas, dice. Mariposas en la panza. Qué bueno eso. Bueno, sí, en parte sí también. Así es. Ese es el lugar físico, pero yo estaba preguntando, ¿del lado derecho o del lado izquierdo? Que estaba acá, les comparto nuevamente. Ahí está. Decía, tenemos el creador en el centro, en la tercera dimensión, y de un lado se conforman el alma más el alimento, que es el tiempo, podemos conformar algo, y del otro lado, que es la cuarta y la quinta dimensión, podemos conformar lo otro. Viene de un lado, viene del otro. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a pasar a la filmina que damos la clase pasada, en la cual dijimos que dependerá de nuestro estado emocional cómo vamos a decidir. ¿A que no? Que a ustedes les pasa que si estoy muy enojado o enojada, pienso que todo es negativo, que todo está mal, que no puedo resolver las cosas, que no voy a llegar, que las cosas no me van a salir y qué sé yo. Pero cuando estoy re buena onda y estoy descansado y todo está bien y estoy disfrutando y vengo con varios días de bienestar, todo parece que todo tiene solución, que bueno, que no es tan relevante o importante. Entonces ahí está justamente los pensamientos que van a decidir hacia dónde nosotros vamos a ir, qué dirección vamos a tomar. Los hombres tenemos una gran ventaja con respecto a las mujeres y las mujeres tienen que soslayar con ciertas cosas. Los hombres somos más estables porque no tenemos los ciclos que ellas tienen y que conforman. Ustedes en sus ciclos es tremendo los cambios hormonales que tienen y se van llevando de un lugar al otro y van como, bueno, recorriendo diferentes estados que ustedes saben. Yo lo puedo vivir desde la experiencia, desde mi compañera o otras compañeras que haya tenido, pero realmente ustedes tienen que lidiar con otras cosas que nosotros no. Se lo decimos así, si bien nosotros somos más pensantes y bueno, tenemos otra forma, y no en general, no es todo, porque hay hombres que somos más femeninos, otros más masculinos, cada uno tiene su manera y su forma, pero sí, nosotros no tenemos esos ciclos que tienen ustedes, nos regimos sobre otros ciclos, así que bueno, yo las honro en ese sentido. Bueno, en ese y en todos, al igual que a los hombres también. Bueno, entonces ahí nos quedamos la clase pasada. Y acá viene la parte que yo sin saberlo, que José iba a poner eso que puso, les traje justamente que nosotros tenemos los elementos, y esto lo dimos en la clase anterior, y dice la creación de los elementos igual a la memoria. Es la memoria, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un elemento se crea, dentro del elemento conforma una memoria. Hemos hablado en otro momento de los eventos planetarios, que vamos a explayarnos más ampliamente más llegado al final, en donde los elementos, de la misma forma que un bosque petrificado se conformó, ese bosque petrificado congeló lo que sucedió. Si yo podría preguntarle a un árbol petrificado, y en realidad se lo podemos preguntar a través de la ciencia, pero si yo podría preguntarle a un árbol petrificado, ¿cómo te quedaste congelado así? ¿Cómo te petrificaste? Bueno, él me diría, y pasó un planeta por encima, hubo una aceleración del tiempo y de repente vi todo así y me congelé. Eso es lo que sucedió. Lejos de lo que creemos que hay miles de millones de años que para eso se conformó, que la naturaleza o que los árboles petrificados se conformaron porque se fueron uniendo por casualidad o porque el árbol fue conformando y llevando el hierro y tantas otras cosas que se dicen, que a mi entender no se entendió del todo, pero el punto es, si hay hierro dentro del árbol es una frecuencia que se emitió una cantidad de energía. Porque vemos que dentro de los árboles petrificados, dentro en su interior hay cristales, como si fuese una drusa, no sé si lo vieron, pero son todas drusas con puntas que parten de una molécula y conforman esa energía y pueden conformar un cuarzo adentro de un árbol. Un cuarzo adentro de un árbol, un cuarzo, diferentes tipos de cuarzo. Todo esto va a depender de la frecuencia y la energía que lo congeló en ese momento. Entonces, como les decía,
No es lo mismo el cuarzo que se conformó dentro de las cuevas de Nazca que las que se conformaron en el sur de Argentina, en Neuquén, en Mendoza, en La Payunia. Es diferente, tienen otra memoria, otro registro. Son el mismo elemento pero con otro registro. Y esto es importante saberlo porque no son los mismos todos los elementos. Entonces, como vemos acá vemos dos personas, una que tiene una frecuencia y otra que tiene otra frecuencia. Y a esto le vamos a dar claridad hoy. Nosotros estamos hechos de elementos, de todo esto que vemos, y de materia, y esa materia, cada una de esas materias tiene memoria, tiene registro, la vamos cambiando. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos cambiando. Nuestro cuerpo físico no tiene más de 7 años, si mal no recuerdo, en su totalidad, no importa la edad que tengamos. Nada de lo que somos existe que tenga más de 7 años, porque vamos cambiando. Entonces, si vamos cambiando, también va cambiando nuestra energía y nuestra frecuencia, en su totalidad. Tenemos porciones, como vimos en la segunda clase, tenemos porciones de ira, porciones de amor, porciones de gratitud, porciones de felicidad. Y cada una de estas porciones son las que nos van a llevar, como decíamos al principio, a decidir. Y es lo más importante, porque mi realidad se conforma en base a mi decisión. Si decidí cambiar de trabajo, si decidí cambiar de relación, si decidí avanzar con una relación, si decidí avanzar con un proyecto y sostenerlo, las decisiones son las que en el futuro me van a llevar hasta este presente que estamos hoy. Yo decidí dar un curso. Bueno, acá estoy dando un curso con ustedes y compartiendo esta hermosa tarde, entonces uno va decidiendo en el pasado lo que va formando y conformando en su realidad. Pero claro, no todo lo decidimos de manera consciente, porque a veces la memoria del cuerpo físico no nos permite decidir como nosotros quisiéramos. A que no que todos ustedes dijeran, bueno, yo quisiera decidir tener la mejor vida, un cuerpo saludable, con la mejor forma y tal y cual cosa. Pero no lo logramos muchas veces, no llegamos a eso. Tenemos obesidad o ciertas enfermedades que nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, nos pasa porque hay ciertas ramas fractales que están en nuestro interior que permitimos que crezcan. ¿Por qué? Porque, bueno, nos gana nuestra propia programación del pasado. Nos va ganando. Entonces ahora vamos a traer a un tercero. ¿Y por qué lo vamos a traer? ¿Por qué es importante traer a otra persona? Para quitar la culpa de lo externo hacia nosotros. Para que podamos identificar algo que es fundamental. Y esto es, las personas que nos rodean a nosotros nos van a conformar en función de algo. Bueno, acá ya les respondí la primera pregunta, y es que los pensamientos nacen del todo y de la energía que nos atraviesa a nosotros. En ese conjunto, en ese mix, es que nosotros podemos formar los pensamientos. Necesitamos energía, tomarla de la nada, ser atravesados por la energía de la frecuencia de la gravedad que hemos hablado, y ahí, en esa frecuencia, es que con todo eso nosotros lo combinamos y tomamos de nuestra memoria, como lo vamos a ver, tomamos de nuestra memoria ciertos condimentos que ya sucedieron, posibilidades, y nos damos a crear la realidad. Pero podríamos tomar nuevas posibilidades, como he dicho en otro momento, podríamos volar, podríamos pensar en volar, podríamos pensar en ciertas cuestiones, que no nos permitimos creer porque no creemos que sea posible. Y sí, hay leyes de la gravedad, pero sin embargo eso sí es posible. Y otras cosas, como vimos también de René May, ¿vieron la película de René May? ¿La vieron completa? Las cosas que hace son maravillosas. Entonces podemos llevarnos a hacer ciertas cosas en función de eso. Vamos a volver acá para explicar bien esto porque es muy importante. Nosotros tenemos a una persona enfrente. Esa persona, vamos a suponer que tiene mucha ira, que tiene mucho rencor, que está enojada, enojadísima. Bueno, si yo estoy en un estado de amor, en una frecuencia de amor, lo que voy a hacer es observar a esa persona, observar a esa realidad con una frecuencia de empatía, de qué le estará pasando, qué le estará sucediendo, por qué está así, cómo puedo ayudarlo. Bueno, a veces solo haciendo silencio lo podemos ayudar. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? En cambio, ¿por qué pasa esto justamente? Porque la ira en mí no habita, no hay, o hay muy poca ira. Entonces, al no haber ira dentro de en mi interior, y acá doy un claro ejemplo, tengo un amigo que no se enoja nunca, tiene sus cuestiones, pero no se enoja, no tiene ira. Nunca lo vi enojado así mal, enojado con mucha ira.
Y lo que tiene justamente esa persona es que no la habita la ira. Es una persona noble por naturaleza, por sus padres, por su ancestralidad. Entonces, si esa persona, por más que el otro venga y le grite y le diga lo que le diga, obviamente por ciertas cuestiones se puede enojar, pero ante un grito o una ira no le va a despertar en él. Y es el caso que estamos viendo acá arriba de todo. Es el caso de que una persona tenga ira y se la envíe a la tercera dimensión del que tiene amor y el otro le envía amor y no hay contacto entre sí porque no hay encuentro de frecuencias. Y nuevamente traigo el premio Nobel de Albert Einstein. El proceso fotoeléctrico se da únicamente cuando dependiendo de la frecuencia, no de la cantidad de energía, de la frecuencia. Emitiendo una luz, variando la frecuencia van a salir más o menos fotones dependiendo de la frecuencia, no de la energía. Puedo aumentar la energía y sin embargo puede no pasar nada. Pero si cambio la frecuencia en una sintonía justa, voy a ver que dependiendo del material, dependiendo del acero y del metal, como lo probó Albert Einstein, va a cambiar y van a salir fotones. Nosotros somos exactamente iguales. Si me ponen enfrente una persona está hecha de luz, está emitiendo luz a través de sus agujeros negros, que en realidad son la proyección que terminan siendo los agujeros blancos. Nosotros los vemos iluminados, yo los veo a ustedes y ustedes a mí. Esa luz a nosotros nos está invadiendo nuestro campo cuando estamos y nos encontramos. Al invadir nuestro campo está emitiendo de la misma forma que Albert Einstein con una linterna, nosotros con nuestro cuerpo. Si yo cambio la frecuencia, dependerá del material que somos nosotros los que estamos recibiendo y dependerá de la frecuencia que me está emitiendo. Entonces, uno tiene una frecuencia que emite y el otro es un material. De igual forma, viceversa. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Y quiero que se queden así como bien grabados. No hay culpables en el mundo. No hay culpables. ¿Por qué no hay culpables? Porque lo que a nosotros nos despierta tiene que ser atravesado por nosotros. Tiene que ser experimentado por nosotros en nuestro cuerpo físico para poder ser proyectado. Y solamente será proyectado y solamente podremos ver esa circunstancia o experimentar esa vida solamente si nos habita. Si no nos habita, no hay forma. Y se los digo también desde un lugar más, desde la experiencia propia, de que anteriormente mi vida era un caos constante y me enojaba con todo el mundo y con las personas que me acompañaban y que trabajaban conmigo y con mi compañera de vida y con mis hijas todo el tiempo. Y ahora no. ¿Y qué cambió? ¿Cambiaron las personas? ¿Cambió el mundo? No. El que cambié fui yo. Que no me enojo nunca. No, eso no es verdad, me enojo. Pero, a ver, ¿qué cambió en mí? El porcentaje de enojo diario. Cambió que yo cambié. Entonces significa las personas son lo mismo y me atraviesan a mí. Y eso significa una sola cosa. De que nosotros en realidad estamos pasando por nuestro cuerpo y experimentando la vida a través de eso. Y bueno, y ustedes me preguntarán, ¿pero qué pasa con un asesino? ¿Qué pasa con un abusador? ¿Qué pasa con una persona que viene y nos ataca? ¿Yo pido eso? ¿Por qué pediría eso para mi vida? Bueno, acá pasa algo que es fundamental. Y es que nosotros tenemos dos partes. Esto que les decía, los pensamientos y la memoria. Cuando nosotros nacemos, somos conformados por papá y mamá. Papá y mamá unen sus almas y entre sus almas sacan un nuevo alma. Ese nuevo alma es justamente lo que nosotros somos, la mitad de mamá y la mitad de papá. Nos transfieren a través de la frecuencia, las vibraciones, y a su vez también nos transfieren lo que tiene que ver con los genes, la genética para darle forma al cuerpo, a imagen y semejanzas. Pero lo que no pueden transferir es la memoria del recuerdo. No me pueden transferir a mí lo que experimentaron con los escenarios en su totalidad. Me lo van a transferir al plano emocional. Va a estar en mí, va a habitar en mí la ira, el rencor, la desconfianza, el amor, la gratitud o la confianza. Va a habitar esa parte emocional. Pero no seremos capaces de vislumbrar a través de la razón de una manera consciente lo que ellos estaban experimentando. No de manera normal. Meditando tal vez sí, porque meditando podemos ir a vidas pasadas, que son nuestros ancestros. Con plantas medicinales, estando en estados alterados de la mente, también podemos leer la frecuencia de la emoción a través de un estado alterado de la mente. Pero en un estado normal no vamos a recordar un abuso. Entonces, ¿cuál es la defensa del cuerpo físico?
necesito experimentar el abuso para que en mí se despierte lo que fui abusado en las vidas anteriores. Mi madre fue abusada, yo fui abusado. Si yo no hubiese sido abusado, no tenía forma de ver el abuso dentro de mi cuerpo físico y en mis emociones. Y nunca lo hubiese podido sanar, porque hubiese habitado en mí no teniendo comprensión de lo que hago. Y esto lo digo desde el hecho de que internamente yo, en la intimidad, durante muchos años, abusaba de mí mismo sexualmente, abusaba sexualmente de mí mismo, y no entendía por qué, y lo hacía desde la infancia. ¿Y por qué una persona puede hacer eso sin entender qué es el sexo, sin saber, qué estaba pasando ahí? Entonces, fíjense lo importante de esto, porque necesitamos del evento en esta vida que sea similar al evento de la vida anterior para poder despertar la emoción y poder sanar. Somos nosotros lo que atraemos, que proyectamos al ladrón, que proyectamos al abusador, que proyectamos al agresivo, a la violencia, a todo eso. Somos nosotros mismos lo que lo estamos haciendo con el único propósito de llevarnos a la sanación, con el único propósito de observar lo que hay en el alma, de observar la información que está en nuestro interior. Entonces, dicho esto, quiero, como voy sacando de a poco el hecho de que hay culpables, de que hay personas que están haciendo cosas allá afuera, somos nosotros mismos los que estamos haciendo eso. Y como decía al principio, la virome, uno puede experimentar una virome amarilla y el otro una verde, y los dos podemos llegar a ver una roja y estar de acuerdo en que es roja. Cada uno proyecta la realidad a su manera, individualmente. Pero sí, cuando nos encontramos entre nosotros y emitimos esa frecuencia, veremos cada uno de nosotros algo distinto. Yo veré, acá la estoy viendo a Claudia, a Horacio, a Valeria, yo veré algo en ustedes y otros verán otra cosa, pensarán otra cosa. Vieron que hay veces que dicen, no, este no me cae, no, este no, es como que no, qué mala onda que este flaco, todo mal. Y sin embargo hay otros que se llevan re bien. ¿Y cuál es la diferencia? El flaco, no, la persona es la diferencia. Entonces, justamente, pero ¿qué está pasando ahí también? Yo terminé entendiendo que las almas se sacrifican haciendo este tipo de cosas, viviendo estas experiencias para hacernos ver a nosotros. Aquel familiar que abusó de mí no pudo soslayar lo que yo sí, y era familiar mío. Esto viene de karma, viene del pasado, viene muy profundo. Fui yo mismo abusándome a mí mismo en la infancia. Un adulto de la misma rama abusándome a mí mismo. Era yo mismo abusándome a mí mismo. Cuando entendemos esto, quitamos la culpa y podemos identificar que, bueno, ahí empieza la empatía, ahí empieza a comprender eso. Y cuando empieza la empatía es cuando se desvanece. Se desvanecen los abusadores, se desvanecen los ladrones, se desvanecen los que todo el tiempo nos atacan. En nuestra casa al principio puse cámaras y alarmas y qué sé yo, y de esto y el otro, y tenía un miedo terrible. Y en un momento, decidí en otro espacio también no tener más eso, no tenerlo. Y no aparece el robo, porque yo no lo busco, porque yo no lo necesito. Sin embargo, suele haber personas cercanas que dicen, no, pero acá está todo mal, y acá roban, y acá esto, y a nosotros no. Entonces todo será lo que cada uno de nosotros va a atraer. ¿Cómo lo atraemos? Lo sabemos, observando información. Eso ahora lo vamos a ver un poco más claro. Bueno, acá Nelly dice, eso quiere decir que un niño puede proyectar esa violencia o abuso cuando los adultos que lo rodean son los abusadores y violentos, aún siendo inconsciente el niño. Sí, el niño tiene ya el abusador. El que abusó de mí, mi familiar, nació abusador, porque fue abusado. Nació siendo un abusador, pero no sabiendo eso. Y yo les había contado también que yo descubrí a los 33 años que fui abusado a los 6. Significa que yo lo borré de mi memoria. Lo borré de mí por completo. Y no lo descubrí hasta el momento que lo tenía que descubrir. Eso es un acto de defensa que hacemos o que hacen los niños. ¿Por qué lo hacen? Porque se cancelan ante esa emoción. Y a su vez nosotros mismos como adultos muchas veces lo hacemos.
Cancelamos la emoción. No sabemos, no tenemos idea porque no recordamos. Pero ¿cuántas cosas hay en sus vidas que no recuerdan que atravesaron porque las cancelaron? ¿Y cómo pueden saber si no es así? Por ejemplo, si hay algún evento que en este momento ustedes no recuerdan de su adolescencia. Que no la recuerdan simplemente. Les voy a dar un tips y ahora les voy a hacer la pregunta y presten mucha atención a lo que voy a decir. Porque el primer pensamiento que se venga es la semilla de todos sus conflictos emocionales. Recuerden el trauma más grande que tuvieron en su infancia. Esa es la raíz de todos sus problemas. Ahí nacen todos sus problemas. Pero también fue heredado. Son diferentes cada uno de nosotros. Pero cuando lo entendemos y lo comprendemos, cuando vemos ese evento del pasado, de mi infancia, en donde yo atravesé cierta... Y puede ser algo muy simple, ¿eh? Puede ser algo muy tonto, puede ser algo que de repente nos dio mucha vergüenza. Pero lo importante es que si lo recordaron y lo trajeron a sus vidas, esta es la primera pregunta que se hace en autoedición molecular en las sesiones. ¿Cuál fue tu trauma más grande de la infancia? Si ustedes lo recuerdan, es porque se les vino de golpe y está en la memoria. Por eso es el primero. Y por eso es el más importante. Porque está impreso en todo el cuerpo físico. Y lo vienen arrastrando de célula en célula, constantemente a través de su vida. Ese es el recuerdo el cual tienen que trabajar si hoy están enfermos. Porque de ahí nace la enfermedad. De esa semilla, aunque ustedes no lo crean, del pasado. Porque podrán decir, no, pero yo estoy enfermo por un evento que sucedió a los 30 años. Pero el evento lo proyecté yo en base a lo que en la infancia experimenté. Entonces, al traer el evento después sí termino en una enfermedad. Durante mucho tiempo lo podemos soslayar. Como les decía, en algún momento lo puedo soslayar con alcohol, distrayéndome con ciertas cosas, con drogas, con pastillas incluso. A ver, la psiquiatría nos da drogas. Son drogas para sacarnos de un estado. Bueno, yo las consumía de otra forma a los 21 años a las drogas. Pero consumía drogas, hacía exactamente lo mismo. Lo mismo era un acto intuitivo. Ni siquiera supe lo del abuso hasta los 33, pero me estaba drogando por eso. Porque no quería sentirlo, no quería verlo. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Entretenemos a la mente para que la mente no perciba lo que está dentro de las emociones. Sacudimos la cabeza para no poder ver, porque no queremos, no lo queremos sentir. Bueno, creo que quedó bastante claro. Importante, anótense por favor, si encontraron ese trauma, el primer pensamiento anótenselo, porque va a ser importante para el futuro que algo vamos a hacer con eso. Esto quiere decir, bueno, esto ya lo leí. Yo tengo muchos vacíos de mi infancia y mi adolescencia, dice Brian. Ahí está. Nosotros cancelamos, tenemos el poder de anular la memoria, de anular el registro. Bueno, vamos a seguir entonces aquí. Aquí estamos. Entonces, como decíamos, los pensamientos están hechos de la energía del todo, arrastrado por la frecuencia de la segunda dimensión. Tomamos energía de la nada, que nos atraviesa a nosotros, y movemos el pensamiento. Y acá dice, el sentimiento es el resultado final del pensamiento. El sentimiento es el resultado final del pensamiento. O sea que yo siento en función de lo que pienso. Yo a ustedes con la meditación los hice pensar, les transferí una información y a muchos de ustedes les produjo una emoción. Entonces, el sentimiento es el resultado final del pensamiento. Aquí, a ver. Y avanzamos a la próxima. Entonces, en viceversa, el pensamiento es el resultado final del sentimiento. Lo contrario al anterior. El sentimiento se da en la proyección. Como dije anteriormente, proceso fotoeléctrico, cuarta dimensión. Nosotros somos materia, como ese material que dentro de nosotros se mueve una energía, que la sentimos, el sentir de la emoción. Pero nos produce después un pensamiento, porque actuamos en función del estado emocional, como decíamos al principio. Si estamos enojados, vamos a decidir de una forma. Si estamos tristes, si vamos a ir a una fiesta, estamos tristes, el bajón, no, que voy a ir, que no. Bueno, si estamos bien, sí, vamos todo, está todo. Entonces decidimos en función de nuestro estado emocional.
Entonces, la emoción termina como resultado en el pensamiento, pero después el pensamiento termina retroalimentando el sentimiento. Y todo esto se da y tiene como base la quinta dimensión, que es la información. La emoción viene de la quinta dimensión. La emoción brota esa vibración que después termina en el pensamiento, pero a su vez se almacena todo ahí adentro. Entonces, fíjense qué es lo que tendremos que hacer para cambiar nuestra vida. Porque acá estamos viendo ya que hay un rulo en el cual muchos de nosotros podemos llegar a estar envueltos desde hace mucho tiempo. Esto es justamente lo que les decía anteriormente, que hablamos que cuando hay dos personas que tienen una misma sintonía de ira, los dos se van a activar. Pero si es viceversa, es al revés. Pero ¿qué es importante acá? A ver, si las dos personas tienen ira, el fotón que se liberará estará cargado con esa ira. Estará cargado con la información de los dos. Porque adentro de una frecuencia de ira, no solamente está la frecuencia, está el evento que recién les traje desde su infancia. Está el recuerdo dentro de esa onda. Recuerden que hay una onda, pero dentro de la onda hay ondas más pequeñas. Y que esas porciones son la información. Entonces esa onda grande, que es la ira, adentro contiene las otras ondas con la memoria. Y esas memorias son las que nosotros venimos arrastrando de célula en célula, de molécula en molécula, desde que somos pequeños hasta ahora. Entonces, ¿cómo podremos hacer nosotros para cambiar eso? ¿Cuáles son las herramientas que es lo que vamos a ver hoy para poder cambiar esa onda y esa frecuencia que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo? De la misma forma, también podemos tener ira y la otra persona puede ser una persona vergonzosa, que le haya tomado la vergüenza. Un acto en la infancia en donde yo sentí mucha vergüenza por lo que quiera que sea, incluso por estar desnudo y que de repente venga una compañera de la escuela, una amiga, lo que sea, y me abra la puerta y me ve desnudo. Me inunda la vergüenza. Entonces me imprime una emoción tan fuerte a una edad en el desarrollo que se termina quedando y creciendo de por vida. Porque después ahí empieza con la impresión, que se acuerdan que es el sello, bueno, la energía que es la tinta, se termina imprimiendo y termina haciendo que nosotros hagamos crecer de manera fractal adentro de nuestro interior todo eso. Entonces, si una persona tiene una frecuencia de ira y la otra de vergüenza, habrá una sintonía similar pero no igual. Uno le activará a uno una cosa y al otro otra. No será exactamente lo mismo. Entonces acá como vemos, terminamos en la conclusión de que los pensamientos están del lado de la primera y segunda dimensión, podemos absorber energía de la nada, nosotros somos los creadores, las creadoras, y tenemos los sentimientos que vienen del otro lado. Los sentimientos nos pueden dominar a nosotros como tercera dimensión, pero los pensamientos también. Será al cual vayamos a atender. Y acá hay un dato importante. ¿Por qué es importante esto que solemos decir? ¿Desde dónde voy a decidir? ¿Desde el sentir o desde el pensar? Si yo decido desde el sentir, voy a decidir desde la lectura emocional. Si yo lo hago desde el pensar, es el resultado final. Y me va a inundar a mí ese sentir, justamente me va a inundar el pensamiento y hacerme sentir en diferentes formas. Pero si yo me dispongo el cuerpo a leer con el cuerpo, a leer lo que está pasando afuera, no es la emoción que viene en el momento lo que me genera, sino es, a ver, una situación. Ok, piensen en una ahora. Una decisión que tengan que tomar mañana, pasado, lo que estén queriendo pensar, lo que estén queriendo decidir. Si quieren afrontar algo, si un emprendimiento, una visita, lo que quiera que sea, o lo que tengan que hacer el fin de semana, algo. En vez de pensar qué hago y qué no hago en función de todo lo que tengo que hacer alrededor, voy a sentirlo. ¿Por qué lo voy a sentir? Porque todo lo que está alrededor fue conformado por mí para tomar la dirección en la que vengo. Todos los fractales que conforman la realidad la están conformando para llevarme a mí hacia un lugar. Una persona de la comunidad que está en Instagram me escribió,
Y entonces, ¿por qué yo quiero salir de mi casa y no puedo salir? No puedo salir porque me sigo generando el mismo evento dentro de mi hogar y no me puedo murar, no me puedo ir porque hay algo que todavía tengo que resolver ahí. Y soy yo misma la que me lo estoy trayendo una y otra vez intencionalmente para poder resolverlo y dar el paso siguiente para poder transformar y transmutar todo eso. Porque ¿qué sucede? Si yo no lo hago, me mudaré a otro hogar y me llevaré el problema como si fuese un mueble, como si fuese un sillón. En cambio, si yo lo vivo esa experiencia y hago esta introspección de decir, a ver, tengo una situación, ok, ¿cómo me siento? No lo que me está empujando, no que me empuja una cosa, que me empuja el dinero, que me empuja la familia, que mi pareja, que no. ¿Qué siento con respecto a esto? Ok, siento esto. Estoy sintiendo, ¿por qué no decido tal cosa? ¿Qué estoy sintiendo? Miedo. Ok, miedo. ¿De dónde viene el miedo? ¿Con qué me conecta el miedo? Cierro los ojos y digo, ¿con qué me conecta este miedo? Me va a traer un recuerdo. Ese recuerdo es el que no te está dejando actuar. Ese recuerdo es la semilla de no poder tomar el paso, de no poder tomar la decisión. Y ahí es cuando el ser no se desarrolla en su máximo esplendor. Porque si nosotros sacamos todas esas barreras que nos rodean, si sacamos justamente los miedos, las limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, porque no decidimos avanzar por miedo. Entonces una barrera, una pared, alguno de 2 metros, otra de 10 y otra de insuperable. Entonces, si la identifico, puedo resolverlo, porque estoy actuando en función de eso. No estoy actuando en función y estoy conformando y levantando, yo me estoy levantando el muro. ¿Por qué no me puedo ir de mi casa? Me dijo esta persona. Bueno, porque te levantaste vos mismo un muro para no poder salir de tu casa. Porque hay algo que tenés que resolver adentro de tu ser todavía. Pero esto es muy importante. Y lo voy a dibujar porque no lo hice. Pero el otro día, a ver, aquí tengo. Mira, se los voy a dibujar para que lo podamos comprender con claridad. Si yo me quiero desarrollar, y yo soy el centro, que soy el núcleo, y afuera está mi quinta dimensión, la expansión del ser, esta expansión no me va a permitir cualquier cosa que esté atada a mí, como esta, y que yo no haya resuelto. No me permite que el ser crezca en su máximo esplendor. Pero ese no crecer se arrastra y se lleva a otras cosas. Porque puedo no estar expresando un don o un talento, porque cuando eran chicos me dijeron, qué feo que pintás. Qué feo ese dibujo. Ya está. Me imprimieron que yo dibujo mal. Pero si me hago arquitecto y quiero ser constructor o arquitecto y tengo que dibujar una casa, la voy a dibujar mal en función de que me dijeron qué feo que dibujás. Y si dibujo feo, significa que no me voy a poder desarrollar profesionalmente dentro del ámbito laboral. Entonces se lleva puesto muchas cosas de la realidad. No se lleva puesto solamente las decisiones. No me deja crecer. No me permite crecer. Son lazos que están ligados a mí y que no me permiten crecer. Entonces, ahora comprendiendo todo esto, es que nos vamos a llevar a este resultado final. El bucle suicida le puse. ¿Por qué? Vieron que, tal vez a ustedes les pase, pero vieron que hay muchas personas que no salen de lo cíclico, de repetir todos los días lo mismo. Ir a trabajar al mismo lugar, hacer exactamente lo mismo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, tener siempre los mismos problemas, conflictos, no tener, ir de vacaciones incluso todos los años al mismo lugar, al mismo hotel, repetir con las mismas personas todo el tiempo lo mismo. Si los eventos son proyectados por nosotros, significa que hay muchas cosas que no resolvimos y que vamos a hacer en bucle constantemente. ¿Por qué? Porque el pensamiento es el resultado final del sentimiento y el sentimiento es el resultado final del pensamiento. Y así podemos estar constantemente dando vuelta dentro de nuestras emociones y nuestros pensamientos y no salir y no salir y no salir. Y ahí es cuando nosotros mismos somos los que terminamos cancelando el desarrollo del ser. El ser, todos nosotros tenemos desarrollado el ser, pero tenemos límites. Podemos llegar a expandirnos como lo hace René May. Tenemos ciertos dones y talentos los seres humanos que son inimaginables para nosotros, inimaginables hasta que lo logramos. Pero este bucle es el que mantiene a muchas personas atadas. Bajo estos bucles
es que quien conoce todo esto puede dominar a otra persona. Porque si yo limito la información, si yo transmito la información del miedo, de la ira y del rencor, está ahí para todo el mundo. Pero está quien la toma y está quien no. Y la va a tomar quien la necesita para alimentar lo que está en su interior. Y van a estar las que no. La información y el kiosco está abierto de las noticias macabras justamente porque hay personas que las consumen. En el momento que las personas dejan de necesitar a consumir esas energías. Entonces acá, una vez más, no hay culpable. Uno alimenta al otro, el que lo consume y el que lo crea. No existe el culpable de que nos están atacando y nos están... Sí, nos dominamos a nosotros mismos, nos retroalimentamos de eso justamente. Entonces es importante identificar que hay formas de salir. Y eso es lo que vamos a ver. Porque, ¿cómo cortamos el bucle? Y hay formas de cortarlo. ¿Y en qué maneras? ¿Cómo hago yo para cortar esos bucles? Bueno, en principio tenemos el cambio de las piezas. Nosotros estamos hechos de materia. La materia está conformada en su parte más pequeña de energía subatómica, hasta donde nosotros conocemos, hay más pequeño todavía. Y a su vez, esta energía es la que conforma y está dentro y está atrapada dentro de los átomos, y los átomos conforman las moléculas. Entonces, si las moléculas son las piezas que conforman nuestro cuerpo físico en un 99% a nivel celular, si yo le cambio las piezas, va a cambiar. Si yo cambio y pongo una hoja en blanco, ¿se acuerdan que les dije al principio que el agua de lluvia tenía 0 partes? 0 partes. Significa que no tiene memoria, que es una hoja completa y totalmente en blanco, pero con mucha energía que puedo tomar para que con mis pensamientos pueda materializar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para cambiar las piezas puedo tomar agua estelar, puedo llevarme a tener una alimentación saludable, al principio un poco forzada y si no ayunar, y a su vez también tomar información nutritiva y no destructiva. La destructiva es la que yo me alimento para alimentar lo que está dentro mío. Tengo miedo, necesito reforzar con malas noticias mi miedo. Y necesito decirle a mi cuerpo y a mí mismo, tenés razón. Y así es como nosotros nos alimentamos a nosotros mismos. Entonces, cambiar las piezas de la primera dimensión de la información que es el todo es esencial. Y la cambiaremos de esta forma. Como dije en otro momento, nosotros podemos tener o consumir algo que no esté en esa sintonía cuando nosotros estemos lo suficientemente bien como para poder hacer que no nos afecte. Pero no podemos tener 100 o 120 kilos y seguir consumiendo lo mismo. Ahí es cuando, no hay que parar a los 120, pero digo, hay un momento en el cual nos tenemos que detener. Y ojo, porque el peso no siempre es el que nos dice que hacia dónde estamos yendo nosotros. Una persona extremadamente delgada, en su dermis tiene impreso también la emoción y está cristalizada. Entonces, en los dos casos extremos es lo mismo. Pero el consumo de la alimentación va a depender de lo que de cómo yo esté. Me puedo dar un gusto si estoy saludable, si estoy bien, si mi vida es, bueno, entonces ahí soy libre de consumir lo que quiera. Pero si estoy tan intoxicado como en aquel momento cuando yo me alcoholicé durante todo un fin de semana, bueno, no. O sea, una copa de cerveza hoy no me hace nada, pero una copa más de cerveza en ese momento me metía en un coma alcohólico. Entonces tenemos que pensar justamente en eso. Bueno, la segunda es detener las vibraciones de la segunda dimensión. Nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije? Si estamos en el medio de un bosque, dentro de ese bosque, bueno, hay ciertas sintonías y ciertas frecuencias. Entonces yo me puedo alimentar de eso. Me descalzo, por supuesto, por favor, estén lo mayor tiempo posible descalzos. Entonces hago que barra la energía por mi cuerpo, de esa frecuencia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a atraer hacia mí una frecuencia distinta. Tengo una onda con una memoria adentro, más chica. Bueno, la onda de afuera que viene, que no es una persona con ira, es la propia naturaleza de la Madre Tierra, me va a dar una frecuencia distinta, una vibración diferente. Lo puedo hacer. También la puedo frenar, de frenar el paso del tiempo. Y acuérdense, freno el paso del tiempo cuando el tiempo pasa más rápido por mí.
Y para que yo pase el tiempo más rápido por mí, una de las formas es meditar. Otra forma es estados alterados de la mente. En la frecuencia de por qué. Porque la combinación química, el ayahuasca, por ejemplo, la ayahuasca son la combinación de dos plantas diferentes. La combinación química de estas dos plantas lo que conforman es un brebaje que, bueno, se cocina durante todo un tiempo, como más de 24 horas, 48 horas y a veces más. Y este brebaje, el chamán, ¿qué hace? Le pone intención, le pone humo, le pone sonido, le pone cantos, le pone todo lo que él intuitivamente sabe para lo que fue en el pasado hecho. Y fíjense lo loco que muchas veces las personas suelen decir, tomé ayahuasca o consumí hongos o lo que sea, y de repente me transformé en una pantera. Me transformé, mi animal de poder era una serpiente, mi animal de poder era un elefante. Bueno, lo que están viendo es la memoria de la planta. La planta es la que vio la serpiente, la que vio en el medio de la selva un león, un tigre. Cuando yo le introduzco y elevo mi frecuencia, me meto dentro de la memoria de la planta, de la experiencia de vida de ella, y a su vez la atravieso por mi cuerpo. Entonces, de la misma forma que con el pensamiento me puedo ir a llevar a buscarme el recuerdo de mi trauma, me puedo ir al recuerdo de la planta que en el pasado recuerda que ella veía leones, tigres o serpientes a su alrededor. Interpretamos que son animales de poder que están ahí adentro, pero en realidad no es más ni menos que eso. Pero ¿qué pasa? Químicamente la frecuencia de esta combinación hace que sea tan pero tan elevada que nos acelera el paso del tiempo del cuerpo y nos permite, como me ha pasado, ver toda mi vida en un solo instante. Toda mi vida en un instante. Y esto lo ven las personas cuando van a morir, o bueno, dicen que también en el nacimiento, pero cuando vamos, antes de morir nosotros vemos eso justamente. Y yo he dicho muchas veces que tomar ayahuasca para mí es morir y volver a nacer. Es un renacimiento, porque gran parte de nuestra información muere. La liberamos, la eliminamos de ahí, la borramos. Bueno, entonces, otra forma, la segunda sería, como les decía, la meditación. Empezar por una meditación, por la mañana si pueden, aunque sea 10 minutos a la mañana, apenas se levantan, van a ver cómo les cambia la energía, les cambia el día. Se levantan un ratito antes y buscan. En mi canal de YouTube, Gibriel, así nomás ponen Gibriel, hay varias, hay 7, 8 meditaciones por lo menos, que pueden hacerlas semanalmente y después iré subiendo algunas más. Pero si no, hay un montón de meditaciones que pueden tomar, de las que más les gusten de cualquier lugar. Bueno, la tercera sería el vacío de la información de la 3D. ¿Por qué esto? Bueno, podemos vaciar la información de la tercera dimensión. Nosotros somos tercera dimensión y podemos vaciarnos. Yo pesaba casi 100 kilos. ¿Qué significa esto? Que pesaba casi 100 kilos y ahora peso muchísimo menos. Entonces tengo un 30% menos, de información en mi cuerpo con la que tengo que luchar. Si ahora peso 70 y antes pesaba casi 100, tengo un 30% menos con la que en realidad ya no tengo que luchar porque ya cambió todo ese 70%. Pero si no, es mucho menos la lucha que tengo que hacer. El ayuno es lo que hace que nosotros eliminemos mediante la orina y también la defecación y la transpiración y las lágrimas y la ira y la vergüenza y el rencor y todo lo que tenemos nosotros a través de eso, justamente a través de los pensamientos. A través de la experiencia del ayuno. Y es por eso que los primeros días sentimos todas esas emociones, de ira, de rencor, porque se van liberando. En conjunto con los sueños. ¿Se acuerdan que les contaba el tema de los sueños? Bueno, vamos liberando ahí todas esas cosas. Aprendo a leer la realidad de la cuarta dimensión. ¿Cómo trabajo la cuarta dimensión? Como les decía anteriormente. Me dispongo a sentir. Dispongo a ver qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Cómo está mi vida? ¿Está desordenada? Bueno, si miran su casa, pueden leer todo. Si miran su baño, van a ver la parte intestinal. Si miran el comedor, van a ver su parte pensante. Cada parte del hogar conforma un órgano, conforma una parte de nuestro cuerpo. Y cuando ven y observan esa habitación, como bien lo dice todo lo que tiene que ver con la biodecodificación biológica también, pero cuando nosotros observamos lo externo, podemos ver cómo estamos por dentro. Y no importa la
fuerza que haga y lo que muchos quieras hacer para ordenar toda tu casa, si vos seguís desordenado por dentro, te va a llevar 15 minutos desordenarlos y 3 días ordenarlos, porque vas a tener que hacer un esfuerzo tremendo, porque vas en contra de lo que vos sos internamente. Tenés que modificar el afuera proyectando lo que está dentro tuyo, que es un desorden. Entonces, aprendo a leer la realidad, observando mi sentir, cerrando los ojos, viendo, también abriendo, observo, a ver, ¿qué hay acá? ¿Qué está? ¿Esto es un lío? ¿Esto no? ¿Esto está todo ordenado? ¿Vengo bien? ¿Cómo está mi finanza? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy con ellos? ¿Cómo es la relación con mis hijos? ¿Cómo es la relación? Todo, todo, todo podemos aprender a leerlo. Y cuando aprendemos a leerlo, acuérdense, cierro los ojos, miro el escenario y conecto con el recuerdo. ¿Qué me trae a la mente? ¿Qué es lo que me va a traer a mí propiamente? Bueno, por último, modifico la frecuencia de la quinta dimensión. Esto es lo que hace justamente la autoedición molecular, que es lo que vamos a hacer al final de todo este recorrido. Y es, vamos a grabar una frecuencia en función de lo que ustedes, lo que cada uno de ustedes tenga en su interior, vamos a grabar una frecuencia y esa frecuencia va a hacer que impriman en la memoria, que es la quinta dimensión, una frecuencia diferente. Esa frecuencia diferente a ustedes lo que le va a traer va a ser que en el bucle, que hablábamos al principio, en el bucle de... A ver, lo voy a buscar. En este bucle, lo que vamos a hacer es que el sentimiento, la parte emocional, la vamos a modificar nosotros mismos hackeándola. ¿Cómo? Bueno, si todos son ondas y frecuencias, si yo grabo algo y me lo pongo todas las mañanas y lo escucho multiplicado por 1000 o por millón, y lo hago también antes de acostarme cuando estoy en estado alfa o beta, bueno, puedo imprimir de la misma forma que resuena un tema todos los días, todo el día en mí, el que escucho a la mañana, me voy a hacer resonar a mí lo que me falta. ¿Qué me falta? ¿Confianza? Bueno, me digo a mí mismo, yo confío en mí y sé que puedo con mi vida y con mi experiencia. Y en vez de sonar el tema todo el día, inconscientemente va a sonar en mí la confianza. ¿Y qué voy a hacer? Voy a liberar y expandir mi ser. Voy a permitirme decidir a partir de la confianza, con esa frecuencia. Si entendimos todo esto, entendimos que todo lo que se materializa ahí afuera son frecuencias. Si cambio la frecuencia de la parte emocional, voy a cambiar eso. Como resultado, editando la parte emocional, voy automáticamente, porque dice, el sentimiento es el resultado final del pensamiento. Si cambio el sentimiento, el pensamiento es el resultado final del sentimiento. Cambiaré los pensamientos. Y como resultado final, tendré el desarrollo del ser y el cambio de mi realidad. Porque la proyección será diferente. Ok. Bueno, cuéntenme si les resultó claro. Igual, a ver, porque tenemos que llegar a la parte final. Y la parte final era que Dios a mí me dijo algo al principio, ¿se acuerdan? Ok. Dios me dijo, y lo vamos a poner así, en grande. Dios me dijo, ayuno con agua de lluvia. Yo no entendía por qué. Hoy sí entiendo. Porque eso cambiaría las piezas del ser, detendría los pensamientos, reduciría la cantidad de información y anularía el consumo de información tóxica. Y así decidiría en coherencia para la expansión de mi ser. Todo lo que les dije anteriormente se redujo en una frase: ayuno con agua de lluvia. No entendía por qué, confié. Pero acá vemos al costado las frecuencias y las vibraciones que tenemos en nuestro campo emocional y cómo yo a partir de ahí empiezo a decidir a partir del amor propio, de la confianza, de confiar en mí, de confiar en el entorno, de confiar en lo que está sucediendo. Bueno, fue tal así que me llevé a 7 años confiar, teniendo carencia, no entendiendo cómo era y por qué había algo todavía en mí que tenía que resolver. Insistí de la misma forma que él insistió conmigo. Confía, confía, confía.
ya va a venir, confía, todo va a estar bien. De la misma forma les cuento que hoy muchas personas me están advirtiendo de algo, y es, todo lo que estás contando puede ser como que ataca a muchas organizaciones. Y entendiendo todo esto, entiendo que no hay culpables y que a mí no me puede pasar nada si yo no permito que pase, si yo tengo confianza, si yo sé y no me dejo atacar por eso justamente. Porque quien hace el bien termina bien. No hay duda alguna de que eso termina bien. Así que, bueno, me lo están diciendo mucho, me lo están haciendo saber por diferentes lugares, no solo por este curso, sino por otras cuestiones que vengo moviendo en otras esferas. Bueno, entonces tenemos como resultado final esto, de aprender a editarnos a nosotros mismos, de aprender a identificar cuál es la información que está en nuestro interior, dónde estamos parados hoy como seres humanos, a dónde tendremos que acudir con los pensamientos, llevarnos a pensar y a sentir dónde estoy hoy, por qué es mi escenario, por qué esta vida, por qué esto así. Miriam dice no va a parar. No, no tengo dudas que ustedes esto, si pueden incluso descargarse de alguna forma, yo siempre digo, de hecho, no sé si está José por acá, pero me dijo, Gabriel, graba todo y almacenalo y guardalo en diferentes discos y compartirlo, y sí, es lo que estoy haciendo. Les cuento que yo les prometí algo y es, eh, bueno, a ver, vamos a leer un poco y después les voy a decir esto. Sí, súper claro, dice. Maravillosa clase la de hoy, me alegra muchísimo que les guste. Cuando te la digan, disuelve, sí, y consume llama violeta. Así es, lo hago. Qué hermoso esto. Transmuta cada cual a su frecuencia. Sí, bueno, exacto, es así. Sí, es así. No se puede hacer nada con esta energía. Porque nace de un lugar que no se puede hacer nada. Que no hay forma de que lastimen a nadie. Y aparte, a su vez, también em, todo vuelve en la vida. Todo lo que hagamos vuelve. Entonces quien sabe eso sabe que quien hace daño, más tarde o más temprano se está haciendo daño a sí mismo, porque lo está imprimiendo en su propio ser. ¿Comprenden esto? Cuando yo tengo un pensamiento hacia los demás, cuando yo quiero tener una acción, en el momento que lo estoy pensando y lo atravieso con una emoción, lo estoy imprimiendo en mí. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Lo voy a proyectar. Cualquier cosa que yo piense o intencione, después lo voy a proyectar. Entonces tengo que tener mucho cuidado con los pensamientos, principalmente con los juicios. Los juicios son los que más crean la realidad. Cuando yo abro juicios sobre otros son los que más crean la realidad. El otro día me preguntaron, ¿cómo harías para que entren las personas, bueno, a tal lugar? Cosas que ya un poco les he contado, pero no voy a redundar ahora. Bueno, ¿cómo haría? Los escucharía. Le preguntaría, ¿qué pensás de tal persona? Y estuviste acá, bueno, dando vuelta en el parque y con quién. ¿Y qué pensás de tal otra? ¿Y qué pensás de tal otra persona? Bueno, lo que pienses de las otras personas me va a contar a mí de forma así como en secreto, por debajo, de manera de susurro, cómo estás por dentro. Porque solamente se activará en vos el juicio si habita en vos. Fíjense en lo importante. Ustedes lo pueden utilizar como herramienta para ustedes, pero también lo pueden utilizar como herramienta para leer a los demás, a otras personas. Y no abran juicio después. O sea, ahora que saben que la otra persona lo que dice es lo que es, no se pongan a abrir juicio porque se lo van a imprimir a ustedes mismos. Y fíjense qué es lo que les remueve, utilicen eso como herramienta. Uy, este me cae re mal. Me cae re mal, pero con mi pareja nos caíamos re mal los dos, ni bien nos conocimos. Fue odio a primera vista, dijimos, no fue amor a primera vista. Y sin embargo, con el tiempo fue, bueno, la pareja y la hermosa familia que tenemos hoy y que tanto nos amamos. Porque nos despejábamos y los dos estábamos con muchas cosas iguales para trabajar. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a cerrar esta clase, hermosa cuarta clase.